Este es el capítulo número 8 de la restauración matrimonial y financiera. Cómo aumentar la fe para pagar deudas y evitarlas. Si quieres ver los otros capítulos de esta serie, mira abajo en la descripción y ahí te encuentras el link. El tema de este video es hablar del tiempo, cómo puede valer más que el mismo oro. La finalidad de muchos esfuerzos que hacemos en la vida es por lograr una independencia, tanto financiera como emocional o personal, que nada nos limite o tengamos que nosotros rendir algún tipo de cuenta. El punto es que nada nos limite a hacer lo que queramos cuando queramos. Pero también el manejo del tiempo es una disciplina que se va logrando con la responsabilidad. Esto requiere ser buenos administradores. Y hay muchas personas que son muy disciplinadas, muy cumplidas, son buenas con sus horarios, pero el administrador que Dios busca quiere que sea de bendición para él mismo y de esa bendición pueda ser para los otros. Entonces Dios busca hacernos ese administrador del tiempo que sepa invertirlo en el área financiera, pero también en su salud y en su familia. Dios nos dio una muestra de su bendición que se recibe para compartir. Él compartió a su Hijo amado con nosotros y eso fue de bendición a todo el que lo recibió. Asimismo, hoy nos gozamos gracias a esa libertad que Él trajo en su cruz. Él convirtió ese tiempo limitado que es la vida, que termina con la muerte, en un tiempo que ahora con la resurrección en Cristo es eterno. Pero aquí también es importante tener muy en cuenta el tiempo de los otros. El tiempo que nosotros damos a los otros también es una fuente de bendición para ellos y para nosotros. Por esto, el valor y el respeto que le damos al prójimo con su tiempo es muy importante. Alguien que está como gerente o es dueño de una empresa, más importante que reconocer con dinero el tiempo de sus empleados es cuidar el tiempo que ellos le restan a su familia para dárselo a tu empresa. Es muy típico escuchar de empresas grandes y poderosas que se hicieron ricas con el tiempo de sus empleados a través de abusos, a través de injusticias contra ellos, en especial por ese tiempo que de manera disimulada o directa los obligan a que tienen que dar a la empresa o proyectos. Y esto, a pesar de que se pueda reconocer con dinero, no deja de ser un abuso, porque ellos con ese dinero no van a poder comprar el tiempo que le restaron a su familia o a su salud. Nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñar con nuestro ejemplo, el respeto por el tiempo y la puntualidad. Eso es uno de los mejores testimonios de amor que podemos dar por el prójimo, y eso es lo que se convierte en una bendición para todos. Y en esta época no se valora mucho el tiempo ajeno, ayudando a coordinar de manera estratégica y puntual el tiempo de todos los que tienen que ver en un proyecto para que de esa manera se malgaste y se pueda aprovechar de una manera que nos beneficie a todos. Y por eso es que es importante conocer y entender que Dios es el dueño del tiempo. Recurrir a Dios cuando hay afán es la mejor manera de ganar batallas o evitar que éstas se hagan más grandes. Pues con el afán vamos a tomar malas decisiones y esto va a alargar la cadena de problemas. Y por ejemplo, en esas cosas sobrenaturales, nosotros encontramos en la Biblia que Josué le pidió a Dios que detuviera el sol para que de esa manera no hubiera noche y con la luz del día tuviera más tiempo para acabar con todos sus enemigos. Para no alargar el video, te recomiendo leer Josué 10 para que entiendas el contexto. Entonces nosotros podemos apreciar que en este capítulo Dios podía ganar la batalla a oscuras. Dios no necesitaba que fuera de día o de noche para vencer a un enemigo. Pero también es importante tener en cuenta que Dios conoce nuestras limitaciones y que nosotros oramos según nuestra inteligencia o nuestra fe. Y a veces tal vez pedimos cosas ridículas, pero que están dentro de la voluntad de Dios o que no van en contra de esa voluntad, y Dios las puede cumplir para que nosotros podamos ver su poder, podamos apreciar que responde, que está allí. Y lo interesante de esta batalla es que del cielo no solamente llovían rocas como granizo, sino que también el sol se detuvo. Pero en cambio, en nuestra desesperación, nuestra lógica, en un día que tenemos mucho afán, podemos pasar el día saltándonos comidas o dejando de comer. No nos importa dormir poco o tomar bebidas energéticas que nos quitan el sueño, pero a cambio de nuestra salud. Llegamos al punto de tomarnos sin ningún problema el tiempo que le pertenece a nuestra familia. Todo esto por canjearlo por unas horas extras laborales. Y esto llega hasta un punto que esas familias que han hecho un viaje al exterior para encontrar un mejor porvenir ponen en riesgo
a su matrimonio, a su familia, porque piensan que con ese dinero que van a enviar, sí, le van a dar un mejor estatus de vida, pero ese tiempo que están perdiendo jamás lo van a poder comprar con ese dinero. Y que después de que un matrimonio se ha separado, se ha dividido, ha entrado una tercera persona por ese abandono, con toda la plata del mundo no lo vamos a restaurar. Tengo muchísimas historias de personas que se fueron a otro país para enviar plata y allá se consiguieron a otra pareja. Y ahora el problema es que ni siquiera son capaces de mandar dinero para sus obligaciones financieras o la responsabilidad de sus hijos. Nosotros tenemos una mala percepción de ese tiempo en que no podemos hacer nada. Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, que cerraron muchos negocios, una amiga mía que es peluquera me decía que ella trabajaba de lunes a domingo sin días de descanso. Su preocupación era que el día que no pudiera trabajar iban a aguantar hambre en su casa. Pero cuando le cerraron los negocios a todo el mundo, ella duró casi 3 meses sin poder abrir su único sustento financiero. Y lo que a ella más le impresionó de esto es de que en esos 3 meses se apretaron con algunas deudas, pero en ningún día faltó el alimento, ni les cortaron la energía, y todo lo que necesitaban, nada de eso faltó. Pero esto fue lo que le sirvió a ella para nunca más volver a trabajar un domingo, pensando que si no lo hacía se moría de hambre. Ahora entendía que en las manos de Dios el Señor no permitía que faltara nuestro sustento diario. Pero esto también nos pasó a Pau y a mí, porque nosotros durante más o menos 10 años de nuestra vida no hemos tenido unas finanzas que sean estables, porque siempre he trabajado independiente, y Pau también ha sido una persona que trabaja por temporadas. Entonces nosotros siempre hemos vivido alcanzados con qué pagar, preocupados con qué mercar, qué vamos a hacer con esto y aquello. Pero nos faltó la fe para darnos cuenta que en esos 10 años nunca nos hemos acostado con hambre ni debiéndole plata a nadie. A la final, el Señor siempre envió la provisión para todo lo necesario. Pero esos 10 años de experiencia para caer en cuenta de lo que dice en Mateo 6:26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? En otras palabras, ¿no es acaso Dios nuestro Padre? ¿Cómo aún más no se va a preocupar por sus hijos? Y esta amiga peluquera trabajaba sin descanso porque tenía miedo que sus hijos aguantaran hambre o no tuvieran con qué estudiar. Y si ella con ese corazón de carne lo hacía, ¿cómo aún más no lo va a hacer un Dios que tiene un corazón tan grande y misericordioso de cuidar por nosotros? Y lo más especial es que muchas mujeres que están en la situación de Nancy, que es madre soltera, no se dan cuenta que Dios dice en su palabra que Él cuida de las viudas y de los huérfanos. Dios, que habita en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Pero asimismo uno encuentra tanta razón cuando en la palabra dice, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y ahí hay un problema con esa ignorancia que tenemos de Dios, porque muchos fuimos criados a la sombra de una religión donde no nos enseñaron a escudriñar las escrituras. Prácticamente lo que hicieron fue resumirnos los 4 evangelios y los salmos y los proverbios como si no hubiera nada más que leer en la Biblia. También es importante que tengamos en cuenta que es el tiempo perdido, y es ese que mal empleamos o desperdiciando quejándonos. Ese tiempo que pasamos haciendo planes del pasado, de qué hubiéramos hecho, si no hubiéramos hecho esto, mejor hubiera sido esto otro, preguntándome por qué no pasó de otra manera. Pero aquí te quiero regalar una nota mental. Si no invertiste el tiempo para pensar las cosas mejor, orar para tener mayor asertividad o la fe para enfrentar las consecuencias, menos le va a servir desperdiciar más tiempo en lamentos. Revisar el pasado solo nos sirve cuando verdaderamente lo analizamos y hallamos los factores que favorecieron o perjudicaron una situación, y esto para encontrar medidas preventivas que eviten que otra vez una mala decisión provoque la misma situación que hoy estamos enfrentando. También es muy importante el tiempo que empleamos para hacer ajustes en nuestra vida. Resulta que por muchos años con Pau, ella quería estudiar psicología, pero nunca hemos tenido el suministro financiero para lograrlo. Por una gran bendición de Dios, un milagro, encontramos la manera de que pudiera estudiar. Pero lo interesante es que en el primer semestre que ella entró a clases, se ocupaba tanto en las cosas de la universidad, en estudio, trabajos, talleres, que empezó a quitar el domingo de ir a la iglesia para dedicarlo a reunirse con sus compañeros o quedarse estudiando. Y lo curioso es que ahora que había tomado también ese tiempo de los domingos para meterlo en sus estudios, el tiempo le rendía menos. Pero el Señor la llevó a entender que no estaba siendo sabia con ese tiempo.
que realmente no podía esperar que esa bendición que Dios le hubiera dado ahora se fuera a convertir en algo que la alejara de Dios. Entonces ella recapacitó, hizo una corrección con respecto a eso, empezó primero a darle el tiempo que pertenecía a Dios y de una manera sobrenatural le alcanzaba el tiempo para todo. Esto se vio tanto que en el primer semestre le fue regular, pero en los otros 9 le fue excelente. En esa intimidad con Dios, nosotros también vamos a ser capaces de comprender que existen milagros de tiempo y espacio. En la palabra, uno de los relatos más interesantes acerca de milagros de tiempo y espacio, como una teleportación, lo encontramos en Hechos 8, 26, 29. Te recomiendo que lo leas para que veas el contexto. Ahí se narra el momento en que el apóstol Felipe bautiza a un etíope. Y este etíope es sumergido en el agua y cuando sale, no apareció Felipe por ningún lado. El etíope se sube a su carreta y sigue recorriendo su camino hacia el pueblo a que asistía y cuando llegó allá, ahí estaba ya Felipe predicando. Literalmente Felipe fue arrebatado de un lugar y llevado a otro. Y ese tipo de milagros son difíciles de comprobar. Y la verdad es que yo siempre he sido un poco escéptico a todo lo que está en la Biblia y creo que el desconfiar y querer respuestas de Dios me ha servido para tener que también enfrentarme a situaciones difíciles que me demuestran que si quiero ver milagros es porque voy a tener que enfrentar situaciones imposibles para mí que van a requerir que Dios haga un milagro. Y en cierta ocasión en la iglesia llegó una invitación para ir a un campamento militar cristiano. Este era un campamento por allá en unas montañas muy lejos de todo, donde nos pusieron unas pruebas muy difíciles que nos llevaban a quebrantarnos en mente, en corazón, en espíritu. Nos sacaron hasta la última gota de sudor, nos quitaron todas las energías, todas las fuerzas y en ese momento uno se daba cuenta que uno no era nadie. Pero lo más curioso que me sucedió a mí es que estando en lo más agotado que se podía, la última prueba era que teníamos que arrancar de un área a las 9 de la noche y llegar al punto de encuentro al cual se llegó a las 6 de la mañana. Toda la noche caminando, solo teníamos derecho a tomar agua. Veníamos con sueño, cansados, con hambre, pero teníamos que lograr esa prueba. En medio de que yo voy en ese camino, me voy quedando como dormido, caminando de lo cansado, agonizando, voy orando y quejándomele a Dios. Y en ese momento crítico yo le digo al Señor, Señor, por favor, tú podrías quitarle curvas a la carretera. Pero ahí mismo yo pienso, pero qué bobada le estoy pidiendo a Dios, ¿cómo así que le quite curvas a la carretera? Digo bobadas, cansado. El caso es que llegamos a las 6 de la mañana a la meta y salió la gente a recibirnos, pero salieron con una actitud de ustedes hicieron trampa y nosotros pues nos defendíamos, nosotros no hicimos trampa, hicimos lo correcto. No, a ustedes algún carro los tiene que haber aventado, les ayudó a subir algún trayecto o cogieron un atajo, lo cual nosotros decíamos no hicimos nada de eso. ¿Por qué lo dicen? Porque ustedes son el único grupo que llegó 3 horas antes que todos los demás. Y en ese momento yo escucho la voz de Dios que me dice que no le puedo quitar curvas a la carretera. Yo les digo, yo no sé en qué momento realmente pasó esto que 3 horas se saltaron, cómo avanzamos más rápido que los demás. En mi percepción del tiempo y del espacio nunca me di cuenta de nada, pero ahí sucedió un milagro. Pero precisamente en este conocimiento de Dios y cuando eres puesto a prueba en estas situaciones donde no sabemos qué hacer y Dios nos muestra su mano de poder, es lo que expande nuestra mente para poder confiar y creer en Dios. Y esto me ayudó muchísimo para dejar de planear y sufrir tanto por solucionar problemas o por ver qué iba a hacer, sino que me permitió confiar un poquito más en Él y cada vez que yo veía que la respuesta a Él sobrepasaba mi entendimiento, me llevó a querer creer mucho más en Él. Y ahí es donde yo prefiero orar más que ponerme a inventar soluciones a problemas que no sé si van a funcionar. Y por eso es que es tan importante el tiempo que estamos en un desierto, porque los desiertos son para pura formación. Miren que el tiempo que nosotros desperdiciamos en la tranquilidad, en la comodidad, de eso nunca se produce nada bueno ni poderoso. Es un tiempo como muerto. Pero ese tiempo que pasamos en las tribulaciones y cuando salimos de ahí vencedores, ese tiempo casi siempre nos lleva a otro nivel de fe y nos capacita para poder ayudar a los otros que no han podido salir de ese paso. Por eso la mejor oración no es decirle a Dios que nos saque de la prueba, sino que nos ayude a pasar la prueba, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la fuerza, la capacidad. Porque si nosotros logramos obtener todo ese poder para pasar pruebas, nosotros vamos a aprender qué es ser vencedores. Y las próximas veces que aparezcan otra vez pruebas parecidas, ya no nos vamos a desesperar, sino que en el espíritu y en esa fe le vamos a encontrar la solución al problema que sea. Y muchas veces el tiempo que gastamos preocupándonos por algunos problemas no tienen solución.
Muchas veces esa solución no es hoy ni en un año, pero Dios sí puede hacer que pasemos un tiempo en paz y tranquilidad hasta que exista una solución. Pero de todo esto, lo más importante es el tiempo de bendición. Es ese tiempo que nos cuesta a nosotros, pero que lo empleamos para servir al otro. Un tiempo cuando los escuchamos, un tiempo cuando los visitamos enfermos, un tiempo cuando de pronto vamos a ayudarlos a pintar su casa o un trasteo. Son cosas que la gente necesita, a veces no tiene cómo pagarlas. Y son cosas donde ese amor de Cristo se puede manifestar de una manera poderosa y hermosa, siendo de bendición para ellos y para nosotros. Y yo también experimenté esa mano poderosa de Dios siendo de bendición en mi vida. Cuando por ejemplo yo estaba terminando un proyecto de afán, solamente me quedaban 30 minutos para entregarlo y no iba a alcanzar, estaba súper estresado, preocupado y ¡plin! Me sonaba el teléfono. Era una persona llorando, pidiéndome un consejo, contándome un problema y yo en medio de ese afán como que trataba de ver cómo lo ayudaba, cómo lo escuchaba un momentico y colgaba rápido para poder continuar. Pero el caso es que muchas personas cuando están en ese momento crítico, pues ellas no quieren colgar rápido, sino que se quieren desahogar y esas llamadas se van a ir a 40, 50 minutos, 2 horas. El punto es que por más que yo trataba de limitar ese tiempo y correr, a la final el tiempo se me iba nada más en escucharlas a ellas. Y cuando colgaba me quedaba pensando y preocupado, ahora qué voy a hacer para decirle al cliente que no se lo puedo entregar, que necesito más tiempo. Pero como una recompensa de Dios por lo que había hecho, ahora me llamaba el cliente y me decía, no Andrés, ¿sabes qué? Dejémoslo para mañana o vamos a dejar esto para dentro de 8 días. Y de una manera milagrosa, ahora tenía un tiempo de sobra, el cual me lo había dado Dios sin necesidad de ayudar ninguna excusa o tener que mentir. También experimenté que en otras ocasiones una tarea que yo ya conocía cuánto me demoraba en ella, por ejemplo 3 horas en hacerla, Dios me ayudaba de una manera sobrenatural que la lograba hacer en 1 hora, sin entender cómo era que había podido haberla hecho tan rápido. Pero ahí también veía la gloria del Señor, que cuando yo trabajaba en su reino, cuando yo servía a los otros, cumplía con esa parte donde Dios nos dice que nos encarguemos de las cosas de Él, que Él se encarga de las de nosotros. Y muchas cosas son imposibles para nosotros. Bueno, que queden en manos de Dios. Mientras tanto, ¿por qué no nos ocupamos de las cosas que podemos hacer posibles? Pero te quiero dejar un consejo. Muchas veces en el afán invertimos un tiempo en inventarnos una buena mentira, pero yo te recomiendo que no lo hagas. Di siempre la verdad, pase lo que pase. Porque cuando nosotros decimos la mentira, le estamos dando una autoridad a Satanás para que haga un desastre. Pero cuando nosotros enfrentamos con la verdad la situación, eso activa un principio de bendición donde Dios entra. Y cuando Dios entra, esas consecuencias que nos va a traer también haber dicho la verdad, solo por habernos movido en obediencia, las consecuencias también van a quedar en las manos de Dios. Entonces, para no hacer más largo este video y no quitarte más tiempo, y aproveches ese tiempo para meditar lo que has escuchado, por favor, no te olvides de dejarnos un comentario, dar un me gusta, compartirlo. Y si Dios toca tu corazón para darnos una ofrenda, también va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.